hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Bien, hermanos, esta es una sección, sin embargo, he decidido dividirla en tres partes. La primera parte, como he mencionado, pues corresponde a los versículos 12, 13 y 14. Y la manera que he titulado este sermón, no es algo que acostumbro, pero sí me interesa mucho dar claridad a lo que vamos a exponer en este día. El título es el siguiente: Preso para el progreso del Evangelio. Y la idea central que deseo exponer en esta ocasión es que las adversidades son un medio para el avance del Evangelio. Y es mi deseo que al finalizar usted pueda ver de una manera hermosa, que pueda embellecer que las adversidades, las circunstancias aparentemente desfavorables son algo muy bueno para el avance, para el progreso del Evangelio. Recordar, ya hemos expuesto los versículos del 1 al 11, y si alguno se preguntaba por qué los dividimos de esa manera, es porque era muy importante entender lo que quiere comunicar Pablo en toda la carta. Lo vemos aquí en estos versículos. Hemos visto cómo Pablo es una carta muy personal, la carta más personal de todas las que escribió, que él se siente muy cómodo con ellos, sus amados filipenses, por diferentes razones. Una de esas mencionamos que mientras que otras iglesias no tenían el mismo compromiso con el Evangelio, los amados filipenses, y pobres también en cuanto a economía, se esforzaban y no se estimaron tan pobres como para no poder enviar un apoyo económico a Pablo. Pero también Pablo se gozaba y daba gracias a Dios en sus oraciones por ellos, porque al ver que estos filipenses habían comprometido su bolsillo, eso era una buena señal que el Evangelio reinaba en sus corazones, que estaban comprometidos con la causa del avance del Evangelio. Y esto es algo que le hacía pensar que la buena obra que inició un día el Señor Jesucristo en ellos seguía aún vigente, seguía orando y oraba, y además de mencionar que oraba por ellos, también los versículos 9 al 11 veíamos, explicaba Pablo cuál era el contenido de esta oración, el amor que él ya había sido, que atestiguó en medio de ellos y también fuera de ellos, que ese amor que ya se ha manifestado se abundara más y más, y sea fortalecido y nutrido en ciencia y en todo conocimiento, y conocimiento de la palabra y discernimiento. ¿Para qué? Para poder escoger no solamente entre lo bueno y lo malo, sino entre lo que es lícito y lo que es mejor, porque todo me es permitido, pero no todo me conviene, a fin de que pudieran presentarse frutos de justicia para la gloria y alabanza de nuestro buen Dios. He resumido de manera muy, muy breve todo eso, pero es importante recordar porque no estamos exponiendo domingo tras domingo, ¿verdad? Y ahora sí, pasamos a atacar nuestro pasaje. Dice Pablo: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han contribuido más bien para el progreso del Evangelio. Aparentemente Pablo quiere informar de su situación y dice las cosas que me han sucedido. ¿Cuáles cosas? Habla de una manera muy superficial. ¿Por qué hace eso Pablo? Aquí hay una intención.
Pablo no quiere estacionarse en comunicar. Me han sucedido cosas muy malas, me he sentido muy desesperanzado, muy atribulado, estoy un poco triste. No, él solamente menciona de manera muy superficial que las cosas aparentemente desfavorables que le han ocurrido han contribuido para el progreso del Evangelio. Y aquí vemos cuál es el foco de atención, cuál es el interés de Pablo. Muchas veces nosotros, al querer comunicar en las reuniones de oración, por ejemplo, los días miércoles decimos, hermano, pues comunico que tengo estas dificultades. Y vemos un momento propicio para dar lujo de detalle de todo lo malo que nos ha ocurrido y todo lo malo que nos ha hecho sentir eso. Pablo no hace eso. Pablo únicamente menciona que le han sucedido cosas malas para comunicar que es gracias a esas cosas negativas que el Evangelio ha avanzado. Debiéramos nosotros imitar esto, hermanos. Sí, está bien, hermanos, que estés triste y es importante que nos lo comunique. Es importante, es sabio, es prudente para orar e interceder los unos por los otros. Pero, hermano, el Evangelio ha avanzado a través de esas experiencias amargas, desafiantes. El apóstol comunica un poquito de su estado actual de manera muy superficial, pero el foco de atención es que el Evangelio avanza. Gózate, mi hermano, porque el Evangelio avanza. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Y gracias a Dios que no he sido yo o algunos de ustedes quien ha escrito esta carta, que ha sido Pablo. Pero es verdad, Pablo ha tenido al mejor guía de todos, al Espíritu de Dios. Y podemos gozarnos con Pablo y que sea de testimonio, de una exhortación a la Santa Iglesia de nuestro Señor. Entonces aquí obtenemos algo muy, muy importante. Debemos evitar esta actitud de Pablo, sus intereses. ¿Cuáles son sus intereses, amado hermano? No es únicamente cuando le preguntamos cómo está y que nos ponga al tanto de situación, solamente cómo se siente, sino qué está ocurriendo alrededor de su vida, también como vamos a exponer en este día. Otras cosas que podemos extraer, pues recordar que cuáles son las situaciones, pues que Pablo está encarcelado, si está privado de su libertad. Ahora, esta situación de Pablo, podemos decir que no era tan precaria, como lo dice en el libro de los Hechos, en el capítulo 28. Ahí se expone que Pablo tenía la oportunidad o se le dio la facilidad de que si bien era encarcelado, él pudo alquilar una vivienda, una habitación tal vez como esta donde estamos ahora, para sí solo, y él podía hacer el desayuno lo que él quisiera. Qué tanta libertad tenía, que él a los 3 días comenzó a invitar a personas para exponer el Evangelio. Desde muy de mañana hasta muy tarde él predicaba el Evangelio, pero la condición era que él estaba encadenado de la alicis se le llama esa cadena, de las muñecas que conectaba con la muñeca de un soldado que pertenecía a la guardia pretoriana. Entonces sí, él tenía la libertad de recibir gente, pero no podía salir. No era tan precario, pero sí no era algo que alguien se emocionara, ¿verdad? No eran totalmente buenas noticias, pero aún así era algo bueno que tú dispusiese de esa libertad. Y vamos a ver más adelante cómo el Señor utiliza para bien este padecimiento de Pablo. Pero mientras llegamos a eso, ya podemos ver cómo el apóstol está adornando sus sufrimientos, cómo está haciendo el cristianismo algo atractivo, no solamente para las personas de su tiempo allí presentes, ni para los filipenses que leen la carta, sino también para nosotros, para nuestros días. Y esto me da mucha alegría ver cómo el apóstol da una exhortación, él cumple con esa exhortación. Si vamos a Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7 nos dice, exhorta a él, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. ¿Qué dice?
Y no te afanes, mi hermano, no te estés preocupando más de la cuenta, no sea que alimentes la incredulidad y eso te lleve a hacer cosas que no corresponden. Sino sean conocidas vuestras peticiones. Sí, comunica, está bien, comunica lo que está ocurriendo en tu vida. Pero también dice que hay que elevar acciones de gracias. ¿Qué ha hecho Pablo? Desde el versículo 3 vemos un corazón desbordado. En el capítulo 1, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Siempre están en todas mis oraciones. Lo primero que quiere comunicar Pablo no es, miren, mi situación es esta, estoy muy desesperado, manden dinero, manden alimento, manden a visitarme. No, lo primero que él comunica es que está agradecido. Y le dice, usted siempre está en mis oraciones. No ha preguntado primeramente, estoy en sus oraciones. Y yo creo que les falta orar más porque aquí no estoy incómodo. Él no está reclamando nada. Y él es sincero, genuinamente está agradecido con el Señor. Y tiene muchos motivos para elevar agradecimientos. Y pasa a un término secundario, o a último término, el padecimiento que tiene. Y cuando va por fin a comunicar cuál es su estado actual, inmediatamente desvía la idea hacia otro lugar, porque tiene su mente puesta en el avance del Evangelio, porque sabe que él es un esclavo, como se presenta, siervo de Jesucristo. Y hemos explicado que aquí siervos cabe más en un contexto de ser esclavo. Un esclavo no tiene derechos. Le pudiera decir a los romanos, estás encadenado, o los opositores, que bueno, no fueron los romanos en sí, ellos escucharon ciertas cosas, lo aprisionan, pero realmente después se dan cuenta que no había motivos para que él fuera prisionero. Pero ¿cómo podría incomodar estas cadenas a este siervo, a este esclavo, si ya se considera un esclavo? Las verdaderas cadenas que están sobre Pablo son las cadenas del Evangelio. Él es preso en Cristo y sabe que estando preso en Cristo es solamente de ocuparse de esparcir el Evangelio. Esta es la pregunta del día de hoy. ¿Usted se reconoce como un preso para el avance del Evangelio de Cristo? Si es así, usted no tiene derechos, pero tiene mucho que hacer por su Señor, por su amo. Por su amo. Entonces, este esclavo está agradecido con su amo porque él es un buen amo. Y una de las bondades de este amo tan generoso que tenemos es que el versículo 7 del capítulo 4 de Filipenses dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Hermano, hermana, está atribulado, está angustiado. Si está bien, comunique cómo se siente en la situación adversa que está atravesando. Vamos a orar por usted, pero por favor no se olvide de imitar esto que hace el apóstol: dar gracias a Dios, y a su debido tiempo la paz que sobrepasa todo entendimiento llegará a usted. Y Pablo solamente está recordando las palabras de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo ya oró por esto y Él está el día de hoy interviniendo, orando sin cesar por cada uno de nosotros. Y como Pablo sabe que Cristo ora, está intercediendo por nosotros, Pablo hace lo mismo. Este esclavo de Cristo lo imita. Ese es nuestro llamado. Usted lo sabe. Solamente estoy recordando esto que usted ya conoce. Y esta paz no la puede producir ni la psicología, ni los coaching, una buena película, un buen conferencista. No, es una paz que viene de lo alto, una paz divina. Esto no es el podrido movimiento de autoayuda, para nada. Este esclavo de Cristo no ha dicho: ¿por qué a mí, Señor? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué me privas de mi libertad? ¿Se te ha olvidado todo lo que he hecho por ti? ¿Se te ha olvidado cuántos han creído? ¿Se te ha olvidado que
La iglesia de Filipos está angustiada, está preocupada por mí. ¿Por qué mandas a tu mejor jugador a la banca? ¿Por qué? Él no ha dicho eso. Yo sí lo he dicho muchas veces, lamentablemente. Y si hay alguien que lo podría, tal vez, quizás, poder decir algo, quizás puede haber sido Pablo, pero no quizás. Porque él se reconoce como barro y él será moldeado como el Señor ve más conveniente. Como más conveniente lo vea. Entonces Pablo calla o no calla, porque hemos dicho, no solamente es de que no tiene nada que recriminarle a Dios, sino que él manifiesta gratitud, siempre agradecido. Y esta es una de las razones, hermanos, al inicio de la exposición de esta carta de Filipenses, mencionaba que esto comenzó un estudio personal para mí, porque yo quiero estar contento. Y esta carta me parecía muy atractiva. No es que las demás cartas no nos orienten a eso, pero esta se ve, creo yo, es más atractivo en cuanto a esto. Y veo esto y digo, aquí está, comenzamos a escarbar y extraer esta sustancia de lo que me va a orientar a tener una vida de gozo, de alegría, de paz y de gratitud. Y si yo quiero tener un corazón alegre, no debo quitar mis ojos en Cristo y no debo quitar mis ojos en cómo el Evangelio avanza aún a pesar de mí. He comunicado en una ronda de oración y aquí anteriormente en la exposición que tuvimos hace un mes de la pérdida de este amigo, de cómo me ha afectado hasta el día de hoy. Quienes no estuvieron el día miércoles, pues comento, ¿verdad? Para poder entender mejor. Mientras sentía ese dolor, y cómo sentía el estómago, se hundía y se abría, y mientras que parece que el aire en la habitación se iba, y comunicar con lágrimas llorando el dolor que sentía de esa pérdida. No me quise detener y decir, sí, me duele, me lastima, pero yo doy gracias a Dios por su vida y también doy gracias a Dios porque gracias a ese evento, no desafortunado, pero sí doloroso, me ha estimulado de una manera que probablemente no próximamente iba a ser estimulado, quizás nunca. Y doy gracias a Dios por ello. Por eso no me quise detener y entrecortado, pero quise comunicar. En ese momento doy gracias a mi Dios por esa situación. Es difícil, es confuso, puede ser, pero el cristiano lo entiende y Pablo aquí lo está enseñando también. Cualquier evento adverso que tengamos, hermanos, ese es un momento propicio para el avance del Evangelio, lo creo así, y esta enseñanza me lo confirma y demos gracias a Dios por ello. ¿Qué hubiera pasado si no respondo favorablemente a eso? Bueno, ya tenemos varios domingos estudiando nuestra serie de las doctrinas de la gracia del Antiguo Testamento y hemos visto diferentes personajes y seguiremos viendo cómo es que no responden de manera positiva al mensaje de Dios y se endurecen. También lo estamos viendo en Mateo incluso, ¿verdad? Cómo hay un endurecimiento. Spurgeon tiene una frase y dice que donde el cuestionamiento inicia, la obediencia termina. Y es verdad, porque las primeras cosas que le dije al Señor cuando ocurre este evento es, ¿por qué, Señor? Y da cabida a otras preguntas. ¿No te habrás equivocado? Señor, tú sabes, tengo pocos amigos, y de esos pocos amigos, pues, solamente algunos son verdaderos, y de esos algunos verdaderos, pues ya tengo uno menos. Eso no es acorde a un cristiano verdadero, no es de acuerdo a alguien que es esclavo de Cristo. Entonces entendemos que los escenarios adversos desnudan, descubren lo que hay en el corazón, revelan lo que hay dentro.
y no había algo bueno en ese momento. Dios, que es grande en misericordia, que su gracia es inmutable, trae entendimiento al verdadero creyente. Y doy gracias a Dios por ello. El problema, como se ha expuesto, no está en los problemas, en las dificultades, en las adversidades. El problema está en el corazón, aún en el corazón regenerado, porque, bueno, más bien en el cuerpo que habitamos, en este cuerpo de carne, que aún hay concupiscencia y invita a ir a una dirección opuesta a la que deseamos, que nuestro espíritu renovado quiere ir hacia Cristo, pero hay algo que nos jala, que nos detiene y que nos quiere persuadir ir atrás. Pero el problema está en el corazón, el problema no son las adversidades, y Pablo aquí lo demuestra. Él incluso es optimista, porque él dice: las cosas que me han sucedido han contribuido, han redundado, han propiciado, han estimulado más bien para el progreso del Evangelio. Gloria a Dios por ello. Tiene dificultades, hermanos, gloria a Dios, porque ahí se va a revelar lo que hay en su corazón. Y vamos a ver cómo está usted realmente delante del Señor. Y vamos a ver cuáles son los medios por los cuales usted se apoya. Y vamos a ver si usted sigue firme aquí. O si deserta, claudica y abandona. Entonces las adversidades son buenas, porque revelan lo que hay dentro. Y porque nos van a impulsar, nos van a empujar a creer o a hundirse. Doy gracias a Dios por ello. Un corazón incrédulo, mis amados hermanos, siempre resultará en lamentaciones. Pero un corazón que cree habrá gratitud, aun cuando se es preso. Pero si me reconozco preso en Cristo, preso del Evangelio, siempre tendré motivos para agradecer. Pablo sabe que lo que ha podido lograr hacer no es mérito propio. No se gloria en sí mismo, sino que se gloria en su Señor, y él no objeta. Podemos pedir cosas así. Él pedía que el aguijón le fuese retirado y le fue denegado. ¿Voy a volver a pedir? Sí, volvió a pedir. Pero la respuesta fue: no, bástate en mi gracia. Hermano, si usted ha pedido más cosas y se le ha dicho no, hermano Dan, tú pediste, a ver, Dios quiere revivir a ese amigo, no va a morir. Bástate en mi gracia. Amén. Gloria a Dios. Y su gracia es suficiente. Una vez que el Señor, en su inagotable gracia, su tierna misericordia, me ha mostrado a través de estas adversidades las falencias de mi carácter, las deficiencias del entendimiento que tengo sobre sus providencias y mis pocos, en ese momento al menos, deseos de ver progresar el Evangelio en medio y a costa de mi bienestar, es momento de doblar rodilla y orar. Y así fue. Otra situación que se me viene a la mente: un día fuimos a comer, un domingo, con unos hermanos. Yo estaba dando noticias: yo tengo un nuevo trabajo, pues mejor, esto, lo otro, y al siguiente mes se acabó el trabajo. Así nomás. Y pues otra vez no respondí de manera favorable. ¿Qué clase de broma es esta? ¿Contra quién va esa acusación? Contra Dios. Pero ahí fui, algo en mi favor puedo decir, o en favor del Espíritu de Dios, que fue más rápido o menos tardío. Me arrepentí, mi Señor, perdona. Te doy gracias por todo lo que haces en mi vida. Te doy gracias. Y de verdad, doy gracias por eso, porque desnudó lo que hay en mi corazón. No he llegado en ese punto, no estaba en esa madurez, en esa armonía e intimidad con Él. ¿Dónde está la confianza? Ahora, siguiendo el modelo de Pablo, yo he dicho que oré, porque oraba, y ese es
consejo a ustedes, hermanos. Yo sé cómo debe ir mi vida. Entonces, Señor, te pido que ordenes los deseos de mi corazón, las prioridades que yo conozco, que están ya enseñadas aquí, entenderlas y buscar activamente conformarme a ese modelo. Eso creo lo que está enseñando aquí, se está manifestando. Pablo puede responder favorablemente a esto, porque su vida, su sistema de creencias está determinado, está configurado a lo que las escrituras enseñan. Ese es el secreto cristiano, hermano. Y no es un secreto, porque no es nada oculto, ¿verdad? Aquí está enseñado. Cuanto más fino esté configurada su vida, cuanto más exacto, más pronto, más rápido será su respuesta favorable a la adversidad. Las expectativas deben ser honrar a nuestro Dios Trino, buscar que otros le honren, hacer discípulos. Tengo 5 años y medio asistiendo a este lugar y estoy convencido plenamente que hasta el más inconstante de nosotros sabe bien cuáles son las demandas del Evangelio, sabe cómo debe regir su vida. Puede ser que aún seamos torpes en cómo responder a ello, pero estamos seguros de lo que debemos hacer. ¿Por qué no lo hacemos? Bueno, hermanos, porque no hay gratitud, porque hemos descuidado los medios de gracia. Y si alguno todavía no lo sabe, que no creo, debemos tener lectura de la palabra diariamente y la oración. Si usted tiene familia, que de aquí para allá todos tienen familia, no solamente de manera individual los altares familiares, usted debe acudir a las reuniones de oración y las reuniones de los días domingos. Usted debe quedarse aquí el día del Señor para servir. Usted debe tomar la cena del Señor. Usted debe buscar maneras para compartir el Evangelio a otros. Eso es lo mínimo, es lo mínimo. Si usted tiene un don, un talento, ya sea de enseñanza, ya sea que tiene don pues, de otras formas, comenzar a servir a otros de esa forma. Eso es lo mínimo, hermano. Es lo mínimo. Es lo mínimo. ¿Cuánto énfasis, verdad? Por algo hago ese énfasis. Usted también tiene la responsabilidad de que si ve a un hermano desanimado, pecando o descuidando, de ir a acercarse. Usted no tiene que ir con el pastor. Usted tiene que ir directamente con ese hermano o hermana. Y si no responde favorablemente, no en ese momento, déle tiempo. Pero no una respuesta favorable, entonces va a orar, va a leer. Y si ve que no hay una respuesta, va a buscar a otro hermano. Eso es lo mínimo que todos debemos hacer. Y no es solamente el pastor o quienes enseñen o quienes tengan más tiempo o han demostrado un mayor conocimiento. Si todavía hay dudas, pues lo podemos platicar en otro momento para que no se nos vaya el tiempo. José, el libro de Génesis, vemos cómo hay adversidad tras adversidad, pero su vida está configurada, su sistema de creencias, para responder de manera favorable a cada una de esas situaciones. ¿Y cuántos eventos en contra suya? Pero también vemos cuánta fidelidad, cuán leal fue, pero con cuánto más le pagaron. Hasta que llegó en un punto, en un momento, que era básicamente el señor de toda la región, el dueño, el gobernante, que él podía hacer lo que él quisiera. Y cuando usamos la historia, ¿verdad? Vienen sus hermanos, los encuentran, sus hermanos ven que, híjole, pues papá ya murió y ahora se las va a cobrar todas José. Es una ofensa para José. Ellos no entendían que cómo había
primeramente cómo era su corazón de antes y cómo se fue forjando su carácter y más orientado a ser un buen siervo de Dios. Pero ¿qué les dice esto en Génesis 20? Vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo tornó en bien para que sucediera como vemos hoy y se preservara la vida de mucha gente. Ahora pues, no temáis, yo proveeré para vosotros y para vuestros hijos. Y los consoló y les habló cariñosamente. ¡Wow! Miren, hermanos míos, en cómo ha sido para el progreso y preservación de ustedes y mío el mal que ustedes hicieron. El mal que ustedes hicieron años atrás. ¿No es acaso Dios bueno con todos nosotros? Su mente está enfocada en agradecer a Dios. ¿Cómo progresaron, cómo fueron preservados a raíz de esa experiencia amarga? Dios decretó que tendría un pueblo apartado para sí. Y parecía que las providencias apuntaban en contra muchas veces. ¿No es cierto? Pero incluso parte del sermón ya se predicó con el pastor Misael en el estudio, ¿verdad? Tiene mucha relación. Cómo esas circunstancias adversas, desfavorables, incómodas, contribuyeron para el bien, para el progreso de los planes de Dios. Vemos en David también, cómo se le había prometido que se había dicho que sería rey, y cómo el rey en turno, pues, no lo dejaba en paz, y él haciendo bien, parecía que todo iba en contra. Pero al final, él es rey, y el secreto de Dios se cumple. Entonces, las providencias de Dios podría parecernos que va en contra, pero no es en contra. Dios tiene un plan. Lo vemos en David, lo vemos en Job, lo vemos en Daniel, lo vemos en Cristo Jesús. ¿Cómo tú vas a morir, maestro? ¿Cómo vas a padecer? Compadécete de ti. Ese no era el plan de Dios. Ellos no lo sabían. Hay incredulidad o falta de conocimiento. Recuerdo un testimonio, tal vez no muy bien, si alguien se lo sabe, pues después me aclara. Espero no brindar mala información. Nosotros sabemos que hay diferentes épocas donde el cristianismo ha sido indeseable, ya una cuestión gubernamental a nivel gobierno, y se busca pues exterminar esta plaga del cristianismo, pero sabemos que es de la fe que conquistó el mundo desde los primeros siglos y seguirá siempre así. Sin embargo, pues sabemos que hay lugares en el mundo donde ser cristiano pues es básicamente ponerte un estado de muerte o de una vida muy complicada. El caso es que un jovencito de algunos 12, 14 años se rehusó a decir dónde estaba ubicada, resguardada la Biblia familiar. Acto seguido, soldados proceden a golpearlo, a herirlo, dejándolo al borde de la muerte. Los vecinos de la aldea, de ese lugar, enterados de la situación, se reúnen y reúnen pues la escasa casi cantidad de $5 americanos, el equivalente. La madre angustiada lleva a su hijo con sus otros pequeños hijos al hospital y los médicos dicen lo que pues ya se esperaba, no hay nada que hacer. El jovencito, el menor, madre, pues estoy listo, ora por mí. La madre ora y el niño muere. Los doctores se acercan para asegurarse de que el niño efectivamente ha muerto, pero encuentran que el niño muere con una sonrisa. Y los médicos dicen: señora, nosotros hemos visto a muchas personas morir aquí, pero nunca como este niño. El Dios de este niño es real. Preso para el progreso del Evangelio. Después supe que uno de los hermanos de este niño salió del país, logró pues tener una educación formal,
y por mucho tiempo, no sé si el día de hoy, pues enseña en un seminario. Vemos cómo la fe ha sido estimulada alrededor de este niño que dio su vida por la causa de Cristo. Él entendió el costo de seguir a Cristo, y el hecho de haberle dicho a su madre: madre, estoy listo, tenía muy claro sus prioridades. Tenía muy claro sus prioridades. Hace unos minutos hablamos de Samuel, y él responde: habla porque tu siervo oye. Este jovencito ha respondido de la misma forma: habla porque tu siervo oye. Otra historia, otro testimonio: un misionero en la India caminaba alrededor del río Ganges, uno de los ríos más pues conocidos en la región, también de los más contaminados a nivel mundial. Entonces este misionero se encuentra caminando y ubica a una mujer casi derrumbada en el suelo, sollozando aparentemente. Al consultar con ella qué ocurría, cómo le podía ayudar, pues movido a compasión, este misionero pues se da cuenta que ella estaba rezando a su deidad. Como buen misionero, pues bueno, ella le dice pues que hay una situación muy difícil y está pues elevando plegarias por la intervención, por la ayuda de su deidad. Él inicia la conversación, pues como buen misionero orienta la conversación a exponer las preciosas perlas del Evangelio, asunto que consigue. La mujer atiende, es atenta al mensaje, responde positivamente y le dice: entonces, ¿Dios no está enojado conmigo? Pregunta con un tono mezclado entre preocupación y asombro. El misionero se asegura de que ella entienda lo que es el Evangelio, que Cristo ha dado su vida por los pecadores, que en Él ya no hay más condenación, que en Él la deuda está saldada, que Cristo como justo es suficiente para apaciguar la ira de Dios, y que el pecador que se ha arrepentido y creído será amado y salvado eternamente. Ella estalla en emociones, pero el misionero percibe que hay más que una emoción positiva, hay dolor. Lo que debía ser algo liberador y estimulante aparentemente no era así, y eso confundía al misionero, porque como que mostraba inicialmente alivio, pero segundos después se horrorizó esta mujer. El misionero, no logrando comprender lo que ocurría, comienza a indagar: bueno, ¿qué está ocurriendo, mujer? Explícame, por favor, porque no entiendo. Ella le dice: ¿por qué no llegaste a mí minutos antes? ¿Por qué? ¿De qué habla? Responde el misionero, ya preocupado. La mujer responde: yo pensaba que la deidad, mi deidad, estaba molesta conmigo y con mi familia. Verás, mi esposo enfermo gravemente, él no puede trabajar y no tenemos que comer, ni él, ni mis hijos, ni yo. Así que, de acuerdo a lo que se me ha enseñado, a mis creencias, acudí a mi deidad, me acerqué al río Ganges y lancé a las aguas mi hijo recién nacido como ofrenda de paz y esperando su favor. ¿Por qué no viniste antes? ¿Dónde estabas tú? ¿Cuál fue la resolución de este misionero? Él, sabiendo que es preso en Cristo para el progreso del Evangelio, tomó a su familia, que estaba a kilómetros del río Ganges. Y como contexto, el río Ganges es uno de los lugares más contaminados del mundo. Si usted bebe agua de ahí, morirá, no hay manera de salvarlo. Llevar a la familia a ese lugar, que eso fue lo que hizo el misionero, llevar a su familia al río, porque él no podía esperar a caminar tanto tiempo. El tiempo que le tomaba caminar a ese lugar eran horas perdidas para pregonar el Evangelio, para que otros fueran salvos. Llevó a su familia con hijos menores, exponiéndolos a cuantas enfermedades, pero él entendía que era preso del Evangelio y asumió el costo. Y nosotros estamos luchando contra la pereza. ¡Qué vergüenza! La pregunta está puesta en esta mañana: ¿es usted preso del Evangelio o preso de la pereza?
El problema nunca ha sido la adversidad, sino el corazón. Los escenarios adversos revelan lo que hay dentro del corazón. Pido hoy al Señor que ordene su corazón y mi corazón, que ordene nuestro entendimiento acerca de la vida, que ponga en nosotros un sentido de urgencia mayor. No podemos seguir viviendo así. No estamos adornando el Evangelio. Son perlas, hermanos, son perlas que tenemos. Usted jamás se pondría un collar de perlas con un pantalón mezclilla. ¿O sí, damas, harían eso? Claro que no. Usted no pondría las perlas preciosas en el lodo. Claro que no. Usted no las va a ocultar donde nadie las vea. Claro que no. ¿Por qué usted oculta el Evangelio? ¿Por qué se avergüenza del Evangelio? ¿Por qué? ¿Cuándo vamos a tomar la iniciativa? El Señor no va a esperar a que usted y yo estemos listos. Te va a lanzar al agua y nada de viejito. Porque ya debiera saber nadar en el agua. El mar de la adversidad tiene fe, ya está listo. Ya está listo. ¿Qué más se necesita? O Jehová consultó al pueblo de Israel: ¿cuándo ves conveniente que te saque de Egipto? Martes. Órale, pues el martes. ¿En la noche o en la mañana? Primero los ancianos, primero las mujeres, ¿cómo ves? Yo no veo eso. Pablo, ¿estás de acuerdo con que te encarcele 1 o 2 años? ¿En el verano o en el invierno? ¿Recuerdo la fecha? Vivimos en un mundo donde todo se personaliza, va de acuerdo a los deseos del individuo. Eso no está bien, porque no podemos configurar todo. Lo más importante, el Evangelio no se configura, nosotros debemos configurar nuestra vida a ello. Entonces, Pablo, privado de su libertad, entiende que ese será un medio para el progreso del Evangelio. ¿Qué es el pretorio? ¿Sí? Se dice, de tal manera, el versículo 13, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio. ¿Quién es el pretorio? Bueno, está lo que es en esos tiempos la guardia pretoriana. Estaba compuesto por básicamente lo mejor de lo mejor de lo mejor, los mejores guerreros, los mejores soldados. Puede ser que existían ahí hombres letreados, hombres no solamente con conocimiento en armamento, conocimiento militar, con experiencia de 1000 batallas. Eran gente sumamente preparada. O puede haber que hay gente que no, le dieron un arma y demostró destreza y a lo mejor no era muy letrado. Pero los guerreros estos, los soldados, era lo mejor que había. Si un pueblo enemigo sabía que tenían que pelear contra ellos, ya perdimos. Y ellos custodiaban, eran encargados de asegurar el bienestar y la vida del emperador y la familia. Entonces Pablo es entregado a estos guardias, a estos soldados. Estos soldados servían primeramente por 12 años, después por 16 años, después básicamente tenían su jubilación. Gozaban de sueldos sumamente elevados y cuantiosas bonificaciones. Incluso cuando se jubilaban, pues también recibían un salario, un pago por parte del emperador muy generoso. También estos hombres gozaban de una reputación muy prestigiosa. Socialmente eran muy bien vistos, eran temidos económicamente, socialmente, y básicamente ellos decidían quién era el siguiente emperador. Si se les escogía a alguien que era de acuerdo a ellos, está bien, y si no, no, va a ser este, porque nosotros ponemos nuestra vida por él. Entonces ellos decidían. Piensen esto, ¿usted cree que uno de estos guardias pretorianos iba a tener convivencia con los mugrosos cristianos? Porque el evangelio, el cristianismo, era la religión de los pobres, de los enfermos, de los locos, de los tontos, de los indoctos.
Era una plaga del cristianismo. ¿Usted cree que un guardia pretoriano, un soldado de la élite, una persona socialmente poderosa, prestigiosa, iba a darse siquiera un segundo de su vida para escuchar a estos mugrosos cristianos? Claro que no. Pablo fue la llave para llegar a ellos. Queriendo detener el progreso del evangelio de Pablo, al encarcelarlo, cometieron un error. Porque introducen básicamente la punta de la lanza del avance del evangelio en ese entonces. Lo introducen a las entrañas y se propaga el evangelio. Hemos dicho que Pablo es encadenado de la muñeca y esa cadena conecta con la muñeca del soldado. ¿Qué quiere decir? Que siempre estará acompañado. No se ponen de acuerdo los expertos. Algunos dicen que era una rotación de soldados de cada 4 horas, otros dicen, bueno, unos que 8 y otros que cada 12. Como haya sido, estamos hablando que por lo menos por día son 2 guardias. En el mejor de los casos, pues son más de razón. Multiplicamos esa cantidad a la semana, al mes o al año. Yo estuvo 2 años preso. Fueron muchas personas, o tal vez repetían a las personas que le podían predicar. ¿Usted cree que Pablo se iba a quedar calladito y no iba a decir nada? Aprovechar la ocasión para compartir el evangelio. Yo me imagino la siguiente escena. En Hechos 28, le invito a que lo lean después de sus casas. Nosotros vemos cómo el apóstol, cuando está encarcelado, alquila la vivienda, comienza a recibir gente, invitar gente para hablar del evangelio, ganar almas para Cristo. Tenemos el soldado que está encadenado a él, que son sombras el uno para el otro. Él va a escuchar todo lo que está diciendo. Incluso muy de mañana Pablo se levanta y lee oraciones. El soldado va a escuchar. Entonces termina la jornada en que Pablo ha enseñado a otros, ha predicado el evangelio. Hay quietud bajo el manto de la oscuridad, la noche hay tranquilidad. Y es verdad que muchas veces en la noche, bueno, yo creo que nos pasa a todos, nos abordan muchas preguntas. Seguramente más de un soldado iba a tener preguntas. Oye, yo escuché que hablaste de esto. O añadiendo más ingredientes. Estoy seguro que los guardias pretorianos, algunos, o tal vez muchos, conocían la reputación de Pablo. También en Hechos 28 se nos dice que Pablo, al principio del capítulo, fue mordido por una serpiente. ¿Y qué esperaban los demás? Lo que esta persona atestiguó en ese momento, se va a morir, se va a morir. Pero se cansaron de esperar porque nunca cayó muerto. Y de ahí comenzaron a creer, este no es cualquier hombre. Incluso lo elevaron a nivel de deidad, este debe ser Dios, porque habían escuchado otras historias de él. Previo a eso, en el capítulo 27 de Hechos, que ocurre el naufragio, que están temiendo a los hombres, y les dice Pablo, tranquilos, he tenido contacto con Dios, y Dios les dice, el barco se va a hundir, pero ninguno perecerá. Y le dice, tranquilo, Dios me ha dicho que ninguno habrá de perecer, ninguno habrá de morir. Y así ocurre. Y asumamos que le muere la serpiente, que te muriera la serpiente era garantía de muerte. Y todavía más adelante, el capítulo 28 nos dice que Pablo comienza a sanar a personas de enfermedades. Entonces, este es Dios, dicen. Es Dios. Pues por supuesto que, más todo lo que ya ha hecho Pablo, había una reputación, ya había un conocimiento previo de él. Había tal vez morbo o curiosidad o una genuina intención de conocer. Pablo, cuéntame tu vida, o sea, ¿por qué estás encarcelado? Yo no veo que tú seas una amenaza. Bueno, estoy encarcelado por el celo de unos religiosos. Pablo, yo escuché que tú no eras Pablo, eras Saulo, tú perseguías a los cristianos. ¿Cómo es eso posible? Pablo, yo escuché que tenías una reputación, antes de esta reputación, prestigiosa, eras básicamente como un héroe nacional. Era visto de otra manera Saulo. Cuéntame. Oye tú, incluso el más insolente, viejo, ¿por qué desperdicias tu vida por ese tal Jesús? Y Pablo, paciente y amorosamente, aprovecharía todas las horas que tendría para explicarle, para hablarle las perlas del Evangelio y cómo todos sus padecimientos han contribuido por esta causa. Y dirían, tú dirás, te agradezco, soldado, que te compadeces de mí, pero mira, si no fuera por estos padecimientos, tú no escucharías el Evangelio.
Yo estoy seguro, mis amados hermanos, que muchos creyeron, o al menos algunos. Porque después se nos habla que creyeron. El Evangelio no pudo ser detenido. Y esta medida de encarcelar a Pablo lo que hizo es llevar el Evangelio a un lugar que de otra manera jamás habría sido posible. Entonces, hermanos, si un día usted está en el hospital y está alguien gravemente allí, usted también o no, no sabemos, un familiar, usted va, gracias a Dios, porque está en una situación que previo a eso no podría haber estado. Y va a compartir el Evangelio y va a decir cómo está fortalecido gracias a este mensaje. Gloria a Dios por ello, porque hermanos, todos debemos ser presos para el Evangelio. Es por ello que mencionan también, cada cristiano es un misionero o es un impostor. Usted es un misionero. Necesariamente necesitamos ir al otro lado del mundo. Pero a esto hemos sido llamados. Todavía que a raíz de sus padecimientos, Pablo lleva el Evangelio a un lugar donde no habría sido posible de otra manera. Dice el versículo 14, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor por mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Quiere decir, pues quizás, viendo a Pablo, viendo todo el revuelo que se estaba generando, otros se animaron, oye, pues yo no estoy encarcelado, porque yo no voy a predicar el Evangelio. Oye, si Pablo le habla a los guardas pretorianos y hay conversiones, o al menos le permiten, con ellos permiten porque estaban encadenados, pues ¿por qué yo no lo voy a hacer? ¿Por qué no habremos de esparcir esta fe si no hacemos mal a nadie? Somos presos para el progreso del Evangelio. Piensa en esta pregunta, hermano. Vamos a orar.